Si alguna cosa me ha fascinado a lo largo de mi vida, una de las cosas en las que más he pensado y de las que más me ha asombrado, es sin duda, puestos ya en la realidad, analizando la realidad, es cómo cada uno de nosotros existimos en circunstancias tan extremadamente distintas y parecidas a la vez. A lo largo de los años, desde que uno tiene uso de razón y le da curiosidad, ¿no? El tema de explorar cómo funciona la realidad, que creo que es para lo que se nos dio la inteligencia, es para lo que utilizamos nuestro intelecto, es sin duda lo asombroso e interesante que es el mundo en cuanto a conocer las distintas situaciones y a reconocer la misma realidad de uno. Es que cuando uno se pone a pensar en cómo es que está aquí, cómo es que está vivo, cómo es que está viviendo la única realidad que existe, que es el presente, ¿no? Ya que el presente es la única forma en la que realmente uno es. Uno es el pasado, se puede comprender como lo que fuimos, como lo que ese presente que ya no existe, y el futuro es lo desconocido. Es un presente que se supone que está por venir. La cuestión es, uno cuando se pone a revisar lo que es la realidad y cómo está viviendo, y sobre todo cómo viven las otras personas, se da cuenta de todas las casualidades o causalidades que lleva a esto y es absolutamente, a mi parecer, increíble. Siempre está el debate entre casualidad o causalidad, ¿no? Y creo que es muy interesante ver hasta qué punto uno depende de la otra o la otra depende del uno. Tras mucho reflexionar sobre el tema, lo que a uno le lleva a pensar que si hay algo en la realidad, ¿no? A la hora de analizar todo esto, es sin duda que algo que nunca se va a perder y es por eso por lo que podemos captar la realidad es la conciencia de uno, es decir, el método por el que operamos y podemos conocer la realidad. Creo que es muy importante estar en consideración y en concordancia con esa conciencia. Lo es porque, como ya digo, es nuestro aparato operatorio, nuestro sistema nervioso, dicho biológicamente, nuestra percepción de la realidad, es sin duda opera de cierta forma, eh, digamos, a raya de nuestra voluntad, de cierta manera. Mucho ha estudiado la psicología con métodos, pues algunos más poéticos que otros, ¿no? Uno se puede acercar al psicoanálisis de Freud o a las teorías pues más psíquicas o más, digamos, líricas, fantasiosas de Carl Jung, por ejemplo, con sus arquetipos, la cual considero una teoría muy interesante, de cierto modo. La cuestión es que a la hora de vivir, a la hora de existir en definitiva, algo que no podemos quitarnos de ninguna forma, algo que debemos, con lo que debemos, que conlleva la misma existencia, es nosotros mismos, ¿no? Puede parecer una tontería, una gilipollez a simple vista, pero creo que muchos problemas provienen de ahí, ¿no? Muchos problemas mentales, muchas ansiedades, muchas depresiones provienen del hecho de que la realidad, como siempre, como ya he venido manteniendo en los vídeos que he hecho, pues la realidad no se moldea a nosotros, ¿no? Evidentemente, y eso es un causante principal de mucha angustia mental. Esto no es nuevo, ¿no? Desde las escuelas griegas, desde el estoicismo, se lleva analizando esto. Pero yo creo que de cierta forma muchas filosofías apuntan a esto de una forma u otra, acercándose de una manera u otra, creo que es
correcto el hecho de reflexionarlo y sobre todo de verbalizarlo. Las lenguas son creadas para concretar, para materializar nuestros pensamientos. Sin duda es una herramienta perfecta para conocernos a nosotros mismos y conocer qué es lo que estamos pensando, como algo estoy haciendo yo ahora mismo y con vosotros que me escucháis. Creo que es algo muy útil el hecho de ponerse de acuerdo con uno mismo. Sin duda, nosotros mismos somos el acompañante, no un acompañante, somos el acompañante. Por eso siempre vamos actuando según nuestras creencias y nuestras exigencias. Y claro, y aún así se produce igualmente ese daño, esa angustia mental, esa angustia vital. Esto es lo que yo denomino, a todo esto es lo que yo denomino solipismo vital. Lo denomino así porque cada ser humano, como individuo, aunque esto no se pueda reconocer por otros, porque no podemos vivir más de una vez, no podemos vivir desde la perspectiva de otro, es un solipismo vital en tanto nosotros, en nuestras características y circunstancias que nos han hecho y que contribuyen a nuestro entendimiento de la realidad, no nos abandonan nunca. Es un edificio, ¿no? Nuestra percepción es un edificio que nosotros vamos adquiriendo a través, por un lado, de la experiencia, de las cosas que vemos, ¿no? De las impresiones que tenemos de los demás concretamente pues de ciertas culturas, por ejemplo, de cierto grupo de gente o de incluso de cierto animal, ¿no? A los que le atribuimos alguna característica concreta. Y de cierta forma, si uno se quiere poner muy metafísico, ¿no? Podríamos decir que nosotros mismos, a la hora de explorar el mundo, no somos, desde nuestro punto de vista, no somos nosotros quien se mueve, ¿verdad? A otros puntos del mundo. No es nuestro cuerpo quien se mueve, sino que es el mundo el que se va moviendo hacia nosotros o dejándonos atrás para ofrecernos nuevas cosas que ver, ¿no? Diciéndolo metafóricamente, ¿verdad? Es que creo que el cuerpo y la mente de uno es, de cierta forma, el hogar de nuestra vida, literalmente, ¿no? Es el hogar el medio que usa uno para ponerse en contacto con la realidad, que en definitiva eso es existir. Por eso creo que es muy importante, aunque se vea quizás de forma menospreciada, ¿no? El hecho de reflexionar, ¿no? Algunas personas, de alguna forma, pues no tienen tiempo o desprecian el hecho de querer reflexionar sobre lo de uno mismo. Y es ciertamente complicado, es difícil, ¿no? Bueno, no estoy descubriendo el Mediterráneo y todos vosotros como seres humanos también, si utilizáis vuestra empatía, ¿no? Si no sois psicópatas, podréis saber a qué me refiero, evidentemente. El caso es difundir también, tratar de dar a comunicar la importancia y la relevancia que tiene, sobre todo hoy en día con la brutal individualidad a la que estamos sometidos la sociedad como conjunto, aunque suene irónico, ¿no? La forma de vida en la que se lleva, ¿no? Y en gran parte pues por el tema de, como ya he mencionado en vídeos anteriores, la productividad, las ganas de productividad, ¿no? Y la gran expectativa que tiene uno en la vida moderna, ¿no? En nuestra vida contemporánea. Algún día la nuestra será también vida antigua, pero bueno, para referirme a ella, ¿no? Y en definitiva, es simplemente una reflexión que hago y que lanzo para que cada uno tengamos concordancia, ¿no? Y que se tenga a bien el hecho de parar un momento, reflexionar e incluso analizarse a uno mismo. Retomando un autor que he citado antes, que es Carl Jung, con su famosa, quizás muchos de vosotros ya la conozcáis, su famosa, digamos, metáfora
o forma de ver una parte de nosotros que es la sombra, ¿no? Si, para los freudianos sería el ello, ¿no? Que es toda aquella parte de nosotros que es visceral, que es los pensamientos negativos que tenemos de cierta forma, son los pensamientos destructivos, lo bestial, lo animal, la pulsión de destrucción. Y no creo que deberíamos actuar como si esa sombra, nuestra sombra, la sombra que proyectamos de la luz de nuestro ser, fuese, es algo totalmente condenable, ¿no? Condenado al ostracismo, condenado al olvido. Y es que yo creo que el mayor pecado del ser humano, si se me permite la soberbia, es ciertamente es no admitir sus faltas, ¿no? Es, y en eso influye mucho el no querer reconocer la realidad. Es una cosa que nos pasa a todos de mayor o menor grado, que es no saber distinguir cuando uno debe admitir la realidad, cuando esta contradice nuestros sueños, nuestros ideales, ¿no? Eso es lo que considero más importante para la estabilidad. Sin duda es saber y analizar la realidad y tener conciencia y consciencia de cómo debemos comportarnos frente a ella y tener conciencia de que no se ajusta, de que no tiene en cuenta el ego de uno y que uno mismo se esté en paz consigo mismo para en definitiva no sufrir por males innecesarios, ¿no? Esa también es una muy buena utilidad de ello, de reconocer el mal de uno mismo, que puede ser, ¿no? Reconocer quizás la mala situación en el que esté metido uno, reconocer las faltas que tiene uno, ¿no? Los pecados que cometemos, en definitiva, ¿no? En lenguaje cristiano, nunca mejor dicho. Cuando uno quizás está siendo demasiado arrogante, cuando uno quizás está siendo demasiado soberbio, orgulloso, cuando uno quizás pues no sé, no sigue intentando forzar un amor no correspondido. Todo eso son situaciones en las que uno no acepta la realidad. Y no aceptar la realidad pues conlleva a ensoñaciones y conlleva a fantasear y conlleva en definitiva al delirio, ¿no? La negación de la realidad va llevando al delirio. Y cuando vivimos en el delirio, la realidad, las cosas de la vida real pueden sobrepasarlo a uno, porque no la aceptan y no sabe adecuarse a lo que está viviendo, con las nefastas consecuencias que ello puede conllevar. Así que, si estás viendo esto y me quieres hacer un favor, por favor, piensa en cómo estás viviendo. No te digo que tengas que irte al monte a vivir como un ermitaño, no tiene nada que ver esto, ¿no? Que no se me tome, por Dios, Dios me libre de que se me tome como uno de estos gurús, ¿no? Ni muchísimo menos, más bien lo contrario, que es centrarse en la calidad de vida. Centrarse en la calidad de vida y en las faltas que puede uno tener y no escudarse y no irse a querer ser que eso también es el tema de la productividad, ¿no? Y de la ultraproductividad y de querer ser perfecto también es algún tipo de idealismo. Se quiere escudar uno en que uno es perfecto y que tiene que ser lo más trabajador posible y tiene que ser el gran hombre o la gran mujer que no tiene sentimientos y no puede perder ni un segundo en trabajar, perdón, en no trabajar o en no estar haciendo algo que considere yo que finalidad, un fin en sí mismo, ¿no? En definitiva, simplemente es conocer la sombra, mirar atrás, ver la sombra, aceptarla y ver cómo puedes disminuirla, ¿no? Cómo puedes aumentar la luz para disminuir esa sombra, cómo cambiar el foco de la luz para disminuirla, pero con ello primero conlleva entender cómo se proyecta esa sombra
y hacer las paces con esa sombra, entenderla, su forma y su comportamiento, y por ende vivir con ella, vivir un objeto que tenga luz, pues siempre, o al que le dé la luz, siempre proyectará sombra. Eh, para ello, pues se requiere entenderla y para poder que no consuma esa sombra a la luz es, en definitiva, saber la delimitación de ella y si se puede, si es posible, disminuirla.